Bien amigos, hoy es 20 de febrero de 2019. Continuando con esos estudios breves de dogmática, hoy le toca el turno al esquema del funcionalismo teleológico moderado de Klaus Rosin, después del sistema anterior que analizamos, el finalismo de Hans Welsel. Ubicándonos en el tiempo, pues Klaus Rosin nace en 1931, origen alemán, aún vive, y a finales del 40 pues nace Günther Jacobs, que es el esquema que sigue el sistema funcionalista radical de imputación objetiva. Bien, ¿por qué entonces aquí aparece que es funcionalismo teleológico? Estaba revisando, pues viene de teleológico, es un adjetivo que viene pues de la rama de la metafísica de la teología, que significa, según el diccionario el Real de la Lengua Española, que estudia las causas finales, los propósitos o finalidades de un ser. Viene del griego telos, que significa meta, fin, propósito, y logos, que es explicación o razón. Así entonces, ya un concepto pues más claro sobre el funcionalismo de Klaus Rosin. Miremos lo siguiente. Aquí voy a sintetizar y me voy a apoyar pues en este reciente libro que aquí, adquirí, Manual de Teoría del Delito, de Carlos Guillermo Castro Cuenca. Son una colección de textos de jurisprudencia, Universidad del Rosario, editorial. Y sí, porque no diera Gudelo Bentancur en esquemas del delito, pues muy importantísimo, pero hasta el año 1993 que está editado este libro, pues obviamente que allí se tratan los tres esquemas anteriores, o sea, el clásico, el neoclásico y el finalismo. Pero lo importante entonces de hacer esa secuencia sistemática allí en ese orden, y le agradezco mucho a algunos que me han hecho observaciones importantísimas sobre estos esquemas de dogmática, estudios de teoría del delito, porque francamente no podemos ceder el campo al pragmatismo judicial. No podemos soslayar las garantías judiciales ganadas desde César Beccaria y mucho antes, pero básicamente pues en esa obra maravillosa de los delitos y de las penas de 1760 y pico, acuérdense ustedes, y que hoy por hoy entonces debemos rescatar precisamente todos estos conceptos, porque miren ustedes que a la hora de un caso determinado que usted tenga, pues es necesario conocer todos la sinopsis, la génesis de todo lo de el derecho penal. Pues muy bien, entonces les decía yo que pues miren, Klaus Rosin pues introduce efectivamente unos principios importantísimos de tipo normativo, jurídicos, que huelga la oportunidad, pues los revisemos. Comencemos entonces diciendo que el esquema pues del delito, el tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, pues él contempla la tipicidad objetiva en dos aspectos, una descriptiva y otra normativa. La descriptiva pues es precisar entonces en el tipo penal como tal la descripción de la conducta humana que se ha quebrantado por ejemplo, el que mate a otro, el artículo 103 de nuestro Código Penal. Pero en cuanto a los conceptos normativos, miren ustedes que hay que revisar lo del sujeto activo, la acción típica y la causalidad sobre todo en los delitos de resultado. A eso súmele la imputación objetiva y la del resultado. Mientras que el tipo subjetivo lo compone el dolo, ese dolo es malo, es el conocer y el querer, y los elementos subjetivos o ingredientes normativos del tipo, que eso esencialmente viene con el esquema neoclásico
de Edmundo Mesger y Ernest von Meyer. Entonces aquí ahora, pues mire cómo entonces se recoge y se hace el análisis por parte de Klaus Rosin aquí en este tema puntualmente, mientras que la antijuridicidad es esa formal y la material. La formal, pues cuando se contraviene el mandato legal o la prohibición, y en cuanto a la material es cuando se lesione o se ponga en peligro el bien jurídico protegido. Fíjense muy bien, mis queridos amigos, que nuestra Constitución Política del 91, revisándola, pues hombre, ahí hay un fundamento importantísimo respecto de la antijuridicidad. Entonces, hay que tomar el tema, el preámbulo de nuestra Constitución cuando señala lo de que el pueblo colombiano, pues cuando se dice aquí en la Constitución, en el preámbulo, leámoslo, miremoslo aquí muy brevemente, dice: en ejercicio de su poder soberano representado por sus delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo. Cuando se habla del artículo 2 de los fines esenciales del Estado, se refiere a asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Vuelvo y repito. El 95 de la Codificación Superior indica pues que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y la ley. Y de cómo entonces son deberes del ciudadano, primero que todo, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, mientras que en el numeral segundo dice obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Por ahí entonces hay que tener en cuenta el artículo 131 del Código Penal cuando tipifica la omisión de socorro. El que omita sin justa causa, entonces ahí hay una sanción punitiva de los delitos de omisión propia, que son diferentes a los de comisión por omisión, como veremos tal vez un poquito aquí más adelante. Pero entonces básicamente esa estructura de nuestra Constitución Política del 91 señala muy claramente entonces un principio de antijuridicidad, tanto formal como la material. Porque es que, en esencia, si nuestra codificación penal como tal, hay un catálogo aquí de conductas prohibitivas o de sanción, ya trates entonces de conductas de acción o de omisión, porque nuestro código pues señala en el artículo 9 que para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. Y dice, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Eso contiene allí básicamente todo esto del funcionalismo, porque aquí ya Klaus Rosin comenzó entonces, miren ustedes, a manejar un concepto de imputación objetiva que no era de ahora, sino eso de hace mucho tiempo. Y viene con los filósofos de Aristóteles y Hegel, todos estos pensadores pues dan las bases para entonces estructurar lo que se viene conociendo como imputación objetiva hoy por hoy. Veamos entonces, mire, en relación, aquí no me ocupo lo de la culpabilidad, pero el autor de este libro, pues cuando aborda el tema en cuanto a la culpabilidad, pues hay los mismos elementos que se han manejado, que son la imputabilidad, la conciencia de la antijuridicidad y la necesidad preventiva de punición, porque esto en esencia es de Klaus Rosin. Entonces, aquí al respecto pues se abordan varios aspectos muy puntuales para la naciente dogmática con este gran jurista alemán.
Por aquí preciso algo muy importante en cuanto a que en relación con la tipicidad, pues se dice que solo deben incriminarse conductas socialmente dañosas o insoportables que frustren las posibilidades de participación del individuo en los procesos de integración social, lo que demuestra que la conducta criminalizada debe tener la potencialidad de colocar en peligro o lesionar de manera intolerable las bases de convivencia social. Miren ustedes esto, porque allí es donde yo me ubico y me direcciono en la Constitución política. Dice: en armonía con lo desarrollado, comprendemos al bien jurídico como una categoría que cumple una función de garantía de carácter cognoscitivo, dirigida a salvaguardar todos aquellos valores o intereses que protegen las relaciones sociales esenciales en un momento histórico determinado, que sirven al desarrollo del individuo dentro de un sistema democrático. En esencia, entonces, lo que se quiere decir es que precisamente el fundamento de la antijuridicidad, pues tanto formal como material, pues en esencia, miren el aspecto de asegurar la convivencia y el orden justo. Allí entonces hay un articulado muy importante de nuestra Carta Política en el artículo 95 que indica pues que cuáles son los deberes de las personas y del ciudadano. Entre esos, miren ustedes cuando dice respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Y hay una solidaridad social allí. Entonces, normativamente hay el enfoque de antinormatividad cuando la conducta humana transgrede esa o lesiona o pone en peligro un bien jurídicamente tutelado, entonces ya calza dentro de esa descriptiva, tipicidad objetiva descriptiva. Mientras que cuando ya se refiere a lo normativo, según Klaus Rosin, entonces hay que referirse al sujeto activo, hay que referirse a la causalidad, y ahí huelga la importancia de los esquemas anteriores cuando hablábamos de esa teoría de la equivalencia de las condiciones, de la teoría de la sine qua non, y después la adecuación a la causalidad adecuada, la relevante y la de probabilidad. Entonces, tanta incidencia tuvo en relación con ese nexo causal que aún pues dentro del funcionalismo lo maneja para el tema de los delitos de resultado y la imputación objetiva y el resultado, y entonces allí se abordan unos principios que pues para el tema de tipicidad muy brevemente sería relevante indicar lo siguiente en cuanto al aspecto pues al tipo objetivo, ¿no? Que es lo primero que se nos presenta aquí, y entonces cuando se aborda el tema de la imputación objetiva, imputación al tipo objetivo, el autor hace una referencia a la creación de un riesgo no permitido, y entonces allí ese primer elemento en el que se estudió este aspecto dice que en él hay que tener en cuenta entonces, dice lo siguiente: en el primer elemento de la imputación objetiva es la creación de un riesgo no permitido, el cual se determina según las normas jurídicas, los reglamentos de la actividad y la costumbre, y se descartan en tres casos. Primero, cuando se disminuye el riesgo; segundo, cuando falta la creación del peligro; y tercero, cuando el riesgo creado está permitido. De esto entonces se hace un importante análisis más adelante, que no es el momento pues indicado para poder ahondar en ellos, simplemente quiero referirlos muy brevemente. Y entonces, cuando se habla del otro aspecto importante, que es la realización del riesgo no permitido,
dice no basta con la creación de un riesgo permitido para la configuración de la imputación objetiva, pues además es necesario que éste se realice en el resultado, lo cual no se presenta esencialmente en 4 casos. Primero, cuando falta de la realización del peligro. Segundo, cuando falta la realización del riesgo no permitido. Tercero, frente a resultados que no están cubiertos por el fin de protección de la norma de cuidado. Y cuarto, frente a la conducta alternativa conforme a derecho. Esos aspectos pues también sería oportuno más bien referirnos más adelante en el otro esquema, en el del funcionalismo radical de Günther Jacobs, y solamente los dejo así esbozados apenas muy objetivamente. Eso en cuanto a la imputación a la objetiva y el resultado. El dolo, entonces, para saltar al tipo subjetivo, es ese conocimiento y querer, ¿no? Del que, pues, en el esquema finalista se dice que se trasladó mal, porque ya estaba ese dolo, siempre estaba en la acción de la conducta humana. Recordemos esa dirección de la conducta, esa fase interna, esa fase externa, cuando se materializa ya, y entonces hablamos del desvalor de acción y del valor de resultado, y entonces los ingredientes del tipo descriptivo objetivo más los ingredientes subjetivos del tipo penal. Entonces, que no son el dolo, y entonces, por ejemplo, cuando tenemos el artículo 239, que es el del hurto, como tomando un ejemplo muy básico, dice la norma, pues allí en el artículo 239, que el que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener un provecho para sí o para otro. Ese es el ingrediente subjetivo o normativo, que no es el dolo. El dolo es el apoderamiento, es decir, el apoderamiento es ya la conducta descriptiva, el que se apodere de cosa muy ajena, pero ya el ingrediente normativo subjetivo con el fin de aprovechamiento para sí o para un tercero no es el dolo y no se puede confundir con el dolo. Esos son los ingredientes normativos de los que se hablaban por los neoclásicos. Entonces, que siempre el tipo, no siempre, decían que siempre, en algunas veces era descriptivo, pero si viene a decir por el finalismo introduce que siempre es descriptivo y a la vez normativo, porque hay ingredientes subjetivos y hay ingredientes pues de tipo de valoración, de alguna valoración, y así encontramos un catálogo muy amplio en el Código Penal, sobre todo en conductas de acción y obviamente en las de omisión. Entonces, allí es principalmente se sostiene, Klaus Rosing dice, pues efectivamente se alude al dolo. Pero entonces, aquí hay algo que, miren ustedes, importante, y haciendo el estudio más a fondo, porque si les explicaba en el anterior, en el finalismo, que cuando pues, se toma el caso del delito imprudente, o sea, el de culposo. Recordemos que nuestro Código Penal, pues, habla de, por ejemplo, cuando cogemos el homicidio, ¿no? El homicidio, el que mate a otro, pero cuando se trata de homicidio culposo, dice la norma, el artículo que contempla el homicidio culposo es el 109, el que por culpa matare a otro. Y entonces, el que por culpa mataría a otro. Entonces ese es un ingrediente ya de tipo normativo y de valoración de ¿quién? Del juez. Porque es un delito de resultado, pero que debe hacerse con el análisis de esa infracción al deber objetivo de cuidado. Klaus Rosing dice que no es esa infracción al deber objetivo de cuidado, se aparta de eso. Y cuando entonces se tiene que hacer la comparación respecto de la culpa consciente y la culpa inconsciente,
que es donde yo digo pues que existe una hilación, es decir, que para mí, por ejemplo, el tema que como está la culpa en el artículo 23, solamente debería quedar la culpa inconsciente, no la culpa consciente, porque esa culpa consciente la analizábamos con el famoso asunto del dolo eventual, y que algunos consideran que realmente esa culpa consciente es el mismo, puede compararse con el dolo eventual, cuando la norma dice muy claramente allí que también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Mientras que, si fíjese bien que para el finalismo es esa dirección a cometer ese tipo penal o esa descripción legal, se dan en los delitos dolosos. En los culposos solamente, y dice aquí Klaus Rosin, se daría en la culpa consciente. Claro, la culpa consciente es cuando la gente dice, cuando es producto de la infracción al deber objetivo, cuando la gente, habiéndolo previsto, confió en poderlo evitar. Es decir, cognitivamente, y les decía a ustedes en otro espacio que dentro de las facultades del ser humano, la capacidad cognitiva es la de interpretar los fenómenos a través de la percepción sensorial y del cerebro. Y ese trabajo cognitivo también lo hace el juez. Mire, que es decir, cuando se comete una conducta punible de acción o de omisión, allí entonces hay cognitivamente, obviamente, una ideación, una transgresión hacia el exterior con un fin, bien sea doloso o puede ser también culposo. Entonces aquí se hace el análisis y se dice, bueno, si se tiene en cuenta que esa dirección causal está en el dolo, en la culpa solamente estaría en la culpa con representación. Por eso pienso que realmente la culpa, la única culpa del artículo 22 debería ser la culpa inconsciente. Bueno, ahí eso es un planteamiento de discusión. Claro, yo socializo esto, pero pues no tengo la última palabra, pero yo pienso que realmente, si ahora recogemos este criterio de Klaus Rosin frente a ese delito imprudente consciente, que es el único que se le podría establecer la carga de la dirección dolosa como tal, porque es porque lo previó, porque lo pensó y porque lo formalizó en el cerebro y lo ideó y no evitó la acción esperada, como ya lo había establecido el neoclásico, la acción esperada para los delitos de omisión. Y entonces viene la importancia para esos delitos de omisión, de comisión por omisión, la posición de garante. No tanto para los delitos de omisión propia, que apenas contempla 3 elementos según lo precisa Klaus Rosin. Miremos aquí ese aspecto también que me parece importantísimo. En los delitos de omisión, dice, el tipo penal en los delitos de omisión impropia está compuesto por 5 elementos. La situación típica, 2, la no realización de la acción requerida, 3, la capacidad individual de acción, 4, la imputabilidad objetiva del resultado y 5, la posición de garante. Y entonces, frente a esa posición de garante, pues el maestro Klaus Rosin establece la posición de garante de protección o custodia y el dominio sobre el foco de peligro. 2. Dice, centra la imputación en los delitos de omisión en el ámbito de dominio. Pero recordemos que el maestro también establece en la coautoría el tema de el dominio, de quien tenga el dominio del hecho es los coautores tendrán el dominio del hecho en esa división de trabajo
y en el resultado que se realiza, ¿no? Y que los partícipes tendrán no el dominio del hecho. Entonces, esencialmente, esto es de Klaus Rosin frente al tema de la coautoría. Ahora, respecto de la imputación a los delitos de omisión en el ámbito de dominio. Pero entonces dice aquí, es necesario que el sujeto activo tenga posición de garante, la cual se puede presentar en la posición de garante de protección o custodia y en el dominio sobre el foco del peligro. Otro tema que pues ya complementa más Günther Jacobs, como veremos en eso de que la posición de garante se desprende del ámbito según el ámbito de competencia por organización y competencia institucional. Aquí pues habla de la posición de garante de protección o custodia, y esta se funda en el deber de proteger un bien jurídico. Y se presenta en los siguientes casos. Dice, las relaciones de protección de familiares o análogos a los familiares, concubinos. La asunción de otras funciones de protección de manera voluntaria, es decir, la asunción voluntaria de la tutela de un bien jurídico. Y las posiciones de protección basadas en posiciones orgánicas y en deberes de los titulares del cargo respecto a la protección de bienes jurídicos. En tanto, el dominio sobre el foco del peligro, dice, la posición de garante también se puede fundar en el deber de controlar un foco de peligro específico, lo cual se presenta en 3 casos. Esencialmente, primero, el deber de vigilancia de cosas peligrosas en el propio ámbito de dominio. 2, el deber de asegurar la comunidad ante hechos antijurídicos de terceros. Y tercero, la injerencia o deber de evitar el resultado fundado en el actuar precedente, cuando previamente se ha creado antijurídicamente un peligro para el bien jurídico. Mientras que en los delitos de omisión propia, 3 elementos lo componen: la situación típica, 2, la no realización de la acción requerida, y la capacidad individual de acción. Será en otro espacio importante que aborde este tema en nuestro Código Penal, tanto de la omisión propia y de la omisión impropia, ¿no? Para ver entonces qué enfoque tenemos en nuestra ley 599 de 2000, ya a 20 años, pues a 2 décadas de vigencia este Código Penal, y la influencia que ha tenido, y seguramente dentro de poco tendremos que acomodarlo, ajustarlo a los pensamientos del profesor Günther Jacobs dentro de ese funcionalismo radical de la imputación objetiva. Bueno, yo creo que pues eso era lo que quería socializar con ustedes. Pues obviamente que esto es una cuestión muy breve, sintética, una ideación de más o menos qué es lo que se maneja, y pues lo único que me resta es de pronto hacer referencia a la culpabilidad, como para cerrar este tema aquí con Klaus Rosin. Dice de la culpabilidad, pues ¿qué compone la culpabilidad? Dice: la imputabilidad, que se define como la capacidad de culpabilidad, la cual para Rosin se presenta de todas las personas naturales, salvo en los siguientes casos: los estados de conexión biológico-psicológicos, el trastorno psíquico-patológico, trastorno profundo de la conciencia, la oligofrenia y otras anomalías psíquicas graves. 2, la capacidad de culpabilidad o imputabilidad notablemente disminuida. Y tercero, la capacidad de culpabilidad o imputabilidad en los niños y en los adolescentes. La conciencia en la antijuricidad. Mire, Rosin, frente a la conciencia en la antijuricidad, no basta la conciencia de la dañosidad social o de la contrariedad a la moral de la propia conducta, pero tampoco es necesaria la conciencia de la punibilidad. Y aquí entonces se establece lo de que la conciencia de la antijuricidad se elimina de que se configure un error de provisión, el cual tiene las siguientes formas. Miren esto. Primero, el error sobre la existencia de una prohibición, es decir, cuando no se conoce la existencia de la norma penal. 2, el error sobre la existencia de los límites de una causa de justificación, es decir, cuando se considera que existe una causal de justificación inexistente o que ésta tiene límites más allá de los permitidos. 3, el error de subsunción, es decir, de interpretación, en el cual el sujeto interpreta equivocadamente un elemento típico de modo que llega a la conclusión de que no lo realizará mediante su conducta. Y cuarto, el error de validez, en el cual la persona conoce la norma prohibitiva y la norma penal, pero la considera nula porque piensa que ha sido derogada, anulada o declarada inconstitucional. Recordemos muy bien que el error de tipo
se refiere a la descripción del tipo penal como tal y de las causales objetivas de causales de ausencia de responsabilidad, como nos señala nuestro artículo, en el artículo 32, numeral 10º. Error de tipo que, según el finalismo, entonces, si ese error es invencible, se absuelve, pero si es vencible, se debe sancionar como culposo, si está como tal previsto. Mientras que el error de provisión, el artículo 32, en numeral 11, indica pues que si es invencible, pues se absuelve, pero que si es vencible, se maneja con dolo atenuado. El error de provisión aquí, según Klaus Rosin, pues entonces hace que si se presenta esta situación, pues sería, si es error invencible, se absuelve, pero si es vencible, se debe entonces manejar con dolo atenuado, porque pues la conciencia de la antijuricidad está en la culpabilidad, mientras que para el error de tipo el dolo está en el tipo subjetivo y se debe anular. Entonces es la tipicidad, que esa conciencia de la antijuricidad no es el dolo como lo trasladó al finalismo al tipo, sino que es el deber de obrar diferente que no se hizo. Es decir, el por qué, que es la valoración cognitiva que hará el juez respecto de esa conducta para entonces imponer esa sanción. Y que para Klaus Rosin pues sí señala que hay una necesidad preventiva de punición. Y aquí se manejan entonces dos estados de necesidad también. Dice, en la necesidad preventiva de punición se agrupa una serie de casos en los cuales no existe necesidad de pena, como son el estado de necesidad disculpante, el exceso en la legítima defensa, los estados pasionales excluyentes de responsabilidad y otros. Hay dos situaciones ahí. El estado de necesidad justificante es cuando el valor salvado es superior al que se violentó. Ese es el estado de necesidad justificante, y exculpante es cuando ambos, el salvado y el que se sacrifica, son de igual valor. Y aquí entonces dice, por ejemplo, el estado de necesidad disculpante se define como el peligro actual no evitable o afrontable de otro modo y una actuación para evitar el peligro frente a un bien jurídico que tenga el mismo valor, siempre y cuando el sujeto no le sea exigible soportarlo. Y habla entonces del estado, del exceso en la legítima defensa, los estados pasionales excluyentes de responsabilidad, y Klaus Rosin dice que hay otros. Dice Rosin reconoce que existen otros casos que pueden eliminar la responsabilidad, como son el hecho realizado por motivos de conciencia, la desobediencia civil, algunos casos de la parte especial y la comunidad de peligro. Y entonces allí lo explica un poco más pormenorizadamente, que pues no vale no precisarlo más a fondo allí. Bueno, es decir, aquí entonces básicamente dejo por cerrado este tema del funcionalismo moderado de Klaus Rosin para que ustedes lo tengan en cuenta. Pues vayan a la literatura que encuentren al respecto para profundizar un poco más estas ideas del maestro Klaus Rosin. Y entonces así vamos ya avanzando hacia el funcionalismo radical de Günther Jacobs. Ok, mis queridos amigos, espero que les guste el tema. Lenin, si te gusta.